Luz Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano. Hola gente linda de YouTube, ya estoy otra vez de vuelta con ustedes y hoy les quiero presentar cómo se hace un original en pantalones de jeans que quede original por el derecho y por el revés. Cuando un cliente o una clienta viene a mi taller y me pide un original, yo tengo dos muestras, tengo esta y tengo esta. Esta queda original por el derecho, como se puede apreciar, y por el revés se ve así. Aquí se deja medio centímetro de costura y se filetean los bordes. Este es uno. Y por el original que llamo yo, que se queda perfecto por el derecho y por el revés, no queda ninguna costura. Bueno, entonces ya este prácticamente lo tengo preparado. Aquí lo corté 5 centímetros y medio y aquí le dejé un medio centímetro para la costura, como se puede apreciar, ahí está marcado. Este es el ruedo que estaba en el pantalón de jean, lo solté completamente y de aquí a aquí, esto estaba así, ¿no? Le dejé también de aquí a aquí medio centímetro para la costura, para coserlo exactamente aquí, para cuando lo cosamos, entonces esto queda así. Bueno, aquí lo voy a prensar con agujas. Que quede costura con costura. Para que en estas partes donde está la doble costura no quede tan rígido y se preste mejor para coserlo, yo le quito estas punticas con las tijeras. Le corto estas punticas así. Al otro lado igual. Le suelto las punticas de la costura y le corto. Y así las al otro lado exactamente igual. Y abajo igual. Entonces donde se dobla no queda tan grueso. Bueno, entonces ahora lo voy a prensar con agujas para que quede costura con costura. Así. Quedó se ha corrido un poquito. No lo logro coger bien. A ver, se demora. Este original en los pantalones de jeans, yo me demoro por cada pantalón más o menos media hora. Porque hay clientes que quieren ese. Oh my god. No lo logro cuadrar bien. Hay clientes que quieren este original y pagan por ello. Madre mía. Aquí voy a ver. Ahí. Se corre. Se corre. Cogerlo de este lado hacia acá. Ahí está. Ahí lo tengo cuadrado con agujas y lo prenso alrededor con agujas para que dé exactamente donde lo tengo que coser. De aquí a aquí hay medio centímetro y de aquí a aquí hay medio centímetro, entonces no hay falla.
aquí sobra porque el pantalón hacia arriba era un poquito ancho en la bota, entonces aquí sobra un poquito. En la parte que le corté hay que angostarlo, entonces le pongo una aguja allí y exactamente donde está la costura lo marco con un marcador, con una tiza. Ahí tengo que llevar la costura. Entonces ahora le pongo, miren, costura al otro lado, le coloco alfileres al otro lado para que no se nos corra y las costuras queden exactamente junticas, o sea que quede costura con costura. Y aquí también sobra un pedacito, como se puede apreciar, miren. Le pongo una aguja allí. Y miro dónde está la costura. Y exactamente allí marco. Bueno, ya está marcado, pero para mostrarles, para que quede exactamente. Me guío por la costura de abajo. Ahí. Y ahora junto estos dos y los coso. Miren. Y queda exactamente donde está la otra costura. Miren, ya lo cosí. Ahora le corto el resto de tela que quedó. Y esta costura yo la voy a abrir, así queda menos grueso para cuando tenga que doblar. Ya quedó aquí costura con costura. Y aquí igualmente. Entonces ahora vamos a coser alrededor. Aquí voy a colocarle un poquito más de atención porque estas costuras cuando uno las cose a veces se corren y quedan así. Queda una adentro, la otra hacia afuera. Y tienen que quedar justicas, la una con la otra en una línea. Bueno, ya lo cuadré, espero que no se me corra. Estoy quitando las agujas y miro que me quede la costura. A ver, la costura tiene que quedar en esta línea blanca. Que es medio, exactamente medio centímetro. Puse los alfileres al lado contrario, pero bueno. Estoy guiando. Aquí está costura con costura. La costura del dobladillo original la abro para que así no me quede tan grueso cuando lo vaya a voltear y a coser. Siempre levanto y miro que esté bien. Lo pongo de esta manera porque así puedo ver mejor la línea blanca por donde tiene que ir la costura en el dobladillo original que va a quedar otra vez en el pantalón. Hemos finalizado.
Mire. Costura con costura y aquí se corrió, vean. Tengo que soltarlo y volver a hacerlo de manera que estas dos costuras queden exactas, junticas. Bueno, ya lo logré igualar, mira. Costura con costura y al otro lado igual, costura con costura. Entonces ahora los 5 centímetros, el medio centímetro que dejé a cada lado, aquí y aquí, los voy a cortar. Los voy a cortar por ahí 0,5 suave. Esto lo hago para que cuando yo doble y empiece a coser el dobladillo no quede tan abultado y tan grueso. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces ya están listas las dos botas del pantalón. Ahora lo plancho aquí y lo preparo para coserlo, ya con el hilo que tiene que ir, que tiene que ser de este color. Miren, antes de coserlo, donde estaba el dobladillo original, le corto los bordes, pero los bordes que van hacia adentro, para que quede así menos tela cuando se vaya a doblar. Entonces ya cuando lo coso aquí y la costura queda aquí. Para coser esta tela de jeans grueso, le voy a cambiar la aguja a la número 14. Aquí tiene la 12, entonces se la voy a cambiar a la 14. Y le pongo hilo para coser jean número 30. Le pongo número 30 arriba y número 50 abajo, así cose mejor. Bueno, ya lo tengo listo para coserlo con el hilo del mismo color. Y como dije antes, arriba número 30 y el de abajo número 50, así cose mejor. La puntada la pongo a 3,5, casi a 4, y empiezo. Lo coso por el derecho, porque así la costura queda exactamente donde tiene que ir, que es en esta línea oscura. Y teniendo en cuenta que por el lado izquierdo quede tapando la costura. Tiene su trabajo, pero queda muy bonito y lo piden mucho aquí en Alemania. Piden mucho este trabajo porque queda muy perfecto. Y pagan, la gente aquí paga, la clientela aquí paga por esto.
Vean, entonces queda así. Por el revés y por el derecho. Miren, aquí ya hice otro blue jean. Ya está totalmente terminado. Este es el derecho y este es el revés. Como se puede apreciar, queda muy bonito por los dos lados. Miren, aquí les muestro cómo quedan los pantalones de jean con el original, como yo lo llamo, por dentro y por fuera y por el revés. Hola mi gente linda de YouTube, ¿qué les pareció el video de los originales en los pantalones de jean? ¿Les ha gustado? Déjenme en un comentario aquí abajo y díganme cuáles les gusta más, este original o el otro original que queda por el revés, que hay que remacharlo con la fileteadora, o este que es original por el revés y por el derecho. Déjenme en un comentario, suscríbanse a mi canal, así me ayudan a crecer, para darles más tips para todos nosotros los amantes de la costura. Muchas gracias, chao, hasta pronto. Luz Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada, con cada puntada su magia de